Bueno, para finalizar abordaremos en esta sección cuarta la idea de las igualdades absolutas y de las posiciones relativas. Y para ello es muy importante que tengamos claro dos grandes conceptos. El primero es el de la igualdad absoluta y el segundo el de la riqueza relativa. Básicamente, por igualdad absoluta lo que queremos referir es que todos los miembros de una sociedad poseen la misma cantidad de riqueza y por lo tanto tienen acceso, al menos en principio, al mismo tipo de bienestar, la misma cantidad de bienestar. Por el lado de la riqueza relativa, hacemos alusión no solamente en la dotación absoluta de riqueza, es decir, la cantidad que tiene, sino la cantidad como lo pone en posición de la riqueza que tienen los demás miembros de una sociedad. Esto es importante saber cuánto tengo yo, pero es más importante saber que si eso es mucho o poco en función de los demás miembros de la sociedad. Entonces, una vez que estamos en ese planteamiento, vamos a hacernos la pregunta de si realmente es importante enfocar el análisis en las posiciones relativas. ¿Por qué es importante cuánto tiene alguien en comparación de los demás miembros de una sociedad? Esto es muy importante porque desde una perspectiva igualitarista, nuestro centro de preocupación debe estar en que todos los miembros de la sociedad posean exactamente la misma cantidad de recursos. Pero sabemos que esto no es fácil de lograr o que tiene ciertas implicaciones éticas y filosóficas emprender una estrategia de redistribución y por lo tanto habría que preguntarnos por qué es tan necesario preocuparnos por la desigualdad en la dotación de recursos de los miembros de una sociedad y no simplemente enfocarnos en si la dotación de recursos que tiene un individuo es suficiente para poder tener una vida digna en la cual no tenga escasez de ningún bien básico, independientemente de que pueda tener menos que otros miembros más beneficiados de la sociedad. En el fondo, muchos de los estudiosos de estos temas que defienden posturas igualitaristas tienen claro que aunque la igualdad es un objetivo, es un valor deseable, este realmente es un medio para lograr otros fines. Al menos en la mayoría de los casos, no se plantea la igualdad como un fin absoluto al cual se tiene que lograr a todo costo, sino que es una idea o una noción referente para nuestras estrategias de intervención en la sociedad por medio de una redistribución de recursos hacia una sociedad más justa. Pero en el fondo, lo que hace que la pobreza, la necesidad y la exclusión social sean inaceptables para cualquiera es que en el fondo todos tenemos el mismo valor en tanto personas. Entonces, para tratar de aclarar o de presentar mejor cuáles son los dilemas que nos presenta las alternativas entre sociedades mucho más igualitarias o totalmente igualitarias o aquellas sociedades que permiten las desigualdades, vamos a plantear una serie de escenarios para tratar de ilustrar estas situaciones. Y en el primer escenario vamos a tener básicamente dos sociedades y va a estar dividida cada una en dos grandes clases. Entonces tenemos la sociedad X, en la cual tanto la clase A como la clase B tienen cero recursos, es decir, cero riqueza, están en la pobreza absoluta, y mientras que la sociedad Y, en el escenario alternativo, vamos a tener que la clase A tiene 99 y la clase B tiene 100. Entonces, es natural que comencemos por preguntarnos ¿qué sociedad es preferible? La X, en la cual nosotros podemos observar una igualdad absoluta, pero que está basada en la pobreza máxima, o Y, en la cual se permite cierto margen de desigualdad, la existencia de una brecha entre las dos clases, pero uno tiene 99, la clase A, y la clase B tiene 100. Entonces,
¿Qué sociedad es preferible? ¿La sociedad más igualitaria? Bueno, seguramente como muchos de ustedes están pensando, no es una argumentación fácil, quizá pudiera ser un tanto tramposa, pero lo que intuitivamente pensamos es que la igualdad no debe de ser el único criterio, el único valor que nosotros tomamos en consideración al momento de decidir. Por lo demás, intuitivamente nuestra preferencia Y puede estar sustentada al menos en 3 nociones. Primero, que en el caso del escenario X nadie tiene nada y eso por lo tanto no puede ser de ninguna forma algo preferible o deseable, o que la diferencia de riqueza entre la sociedad Y y la sociedad X sea tan amplia que inevitablemente preferamos esta última, o en el caso de la última opción pudiera ser que la diferencia entre las clases es tan mínima que se vuelve irrelevante, es decir, una tiene 99, otra 100, es decir, la unidad de 1, por lo tanto la desigualdad se puede tolerar porque la dotación de riqueza termina actuando como un valor mucho más importante al momento de decidir. Ahora bien, podemos tener otro escenario, otra situación en la cual una vez más vamos a tener nuestras dos clases y nuestras dos sociedades. Y en este caso, en la sociedad X, vamos a observar una igualdad plena, pero ya no en la pobreza absoluta, sino que la vamos a dotar tanto a como a B de 20 unidades de riqueza. Y a la sociedad Y vamos a dotarla con 20 y a la clase B con 40, es decir, B va a tener el doble de A en términos de unidades de riqueza en el escenario de la sociedad Y. Para, digamos, análisis de este caso, vale la pena de entrada asumir que 20 es suficiente para que los individuos no mueran de hambre y puedan tener una vida relativamente digna, aceptable. En el caso de Y, la diferencia también que nosotros observamos de ventaja de B sobre A no tiene ninguna base de justificación, es decir que para este caso nuestra decisión no va a estar orientada por el hecho de decir, bueno, B tiene más riqueza que A porque son más inteligentes, son más capaces, tienen mérito, sino simplemente vamos a asumir que esta desigualdad en la dotación de riqueza es totalmente fortuita para tratar de hacer lo más objetivo el análisis. Por lo tanto, si nosotros preferimos la igualdad, estaríamos claramente dispuestos, como conclusión, a perjudicar a los miembros de la clase B en la sociedad y desperdiciar toda esa riqueza con tal de no mejorar la posición de nadie, esto es tomando como referencia el escenario X, y por lo tanto, con tal de evitar que B tenga algún tipo de ventaja sobre A. Entonces, dado que nuestro valor central es la igualdad y asumimos que la ventaja o la desigualdad en dotación de recursos puede llevar a ciertas ventajas a B sobre A, es preferible entonces, con tal de evitar esto, una sociedad que sea totalmente igualitaria, incluso si vamos a desperdiciar una dotación de recursos sumamente importante. Esto es claro si nosotros preferimos en última instancia la igualdad. En esta situación es muy claro, por ejemplo, porque para muchos de los críticos del igualitarismo absoluto, este tipo de estrategias están o aparentan estar fundamentadas por la política de la envidia, porque pareciera ser un tanto irracional desperdiciar esos recursos con tal de que todos sean iguales y nadie tenga ventaja sobre otros. Sin embargo, la justificación para la igualdad dependerá en qué tipo de recursos son los que estamos manejando. Y esto va a ser muy relevante para el tipo de juicio que vamos a realizar sobre ambos escenarios. Entonces, por lo demás, la cantidad mayor de recursos de B, bajo esta lógica, es malo para A, incluso si no hay variación en los recursos de A en ambas sociedades. Esto es muy importante porque, bueno, alguien pudiera pensar que
cuál es el problema de A en aceptar que B tenga más recursos si a final de cuentas a ellos no los afecta en nada. Es decir, siguen teniendo la misma cantidad absoluta de riqueza, que es 20. Sin embargo, esa situación, aunque en términos absolutos parezca que permanecen igual en la transición de un escenario al otro, en términos concretos, en términos prácticos, va a suponer un empeoramiento para A, aunque parezca contraintuitivo. Y esto se debe básicamente a que la desigualdad entre dos clases puede establecer situaciones de jerarquía o de dominio de una sobre otra. Entonces, por lo tanto, no es tan importante la dotación absoluta de recursos, sino la posibilidad de existencia de relaciones asimétricas entre ambas clases, ¿no? Entonces, considerando todo esto, los miembros de A van a estar peor en el escenario alternativo de Y que en X, incluso cuando su dotación de riqueza permanezca la misma. Bueno, y el tercer escenario, que es el que quiero tratar, en este vamos a tener que X, en la sociedad de X, A tiene 20 y B tiene 20, igual. Y en la sociedad Y, A tiene 25 y B tiene 40. Aquí la lógica de esta tercera alternativa es que la posición de A mejor, digamos, no solo se mantiene igual, como fue en el caso anterior, sino que incrementa en un 25% su dotación de riqueza. Y en el caso de B, incrementa al doble. Entonces, una vez más, aquí observamos que la desventaja de A sobre B es válida, incluso en situaciones en donde tiene mayores recursos en términos absolutos. ¿Por qué? Porque una vez más hemos señalado que la desigualdad en la dotación de recursos tiene efectos negativos sobre aquel que está peor posicionado en la sociedad, independientemente de que su dotación de recursos absoluta se incremente en el tiempo, porque la desigualdad tiende a generar problemas muy importantes. Y esto es una conclusión relevante para los que creen en la idea del crecimiento económico por medio del goteo que se va desparramando, es decir, que se justifica la desigualdad en la medida que posteriormente va a generar mayor dotación de crecimiento económico. Incluso si el tamaño relativo se mantiene constante, por lo tanto, están obteniendo ganancias mayores en términos absolutos, que es la idea central. Pero vemos, esto realmente no se justifica del todo.